Hola seres divinos, bienvenidos a este canal donde la magia de las palabras se entrelazan con el misterio de lo desconocido, invitándolos a explorar mundos que desafían la realidad y la lógica. Soy Macarena Britos, autora, medium de nacimiento y una viajera incansable. Estoy muy emocionada en embarcarme junto a ustedes en esta nueva aventura, en este canal, en donde vas a encontrar la verdad entre el más allá y el más acá. Comenzaremos con mi autobiografía, una travesía repleta de valiosas lecciones que espero de todo corazón te puede llegar a inspirar a reflexionar sobre aquellos acontecimientos que son tan ignorados. Me encantaría que compartan sus dudas y preguntas en los comentarios, ya que sus opiniones son extremadamente importantes y de esa manera transformaríamos esta experiencia en algo realmente especial, evitando que se convierta en un monólogo aburrido. De esa manera responderé sus inquietudes en los siguientes y posteriores videos para garantizar que la interacción de esta manera se convierta en algo mucho más dinámico. Seres divinos, publicaré 3 videos los domingos. Tengo muchas novelas listas para compartir con ustedes y les prometo que cada capítulo los dejará con la boca abierta. Los videos tendrán una duración aproximada de unos 30 minutos, así que no te pierdas ni un solo detalle del próximo contenido o, si caíste en este video por casualidad, busca hacia atrás los capítulos siguientes para que de esa manera puedas comprender a cabalidad la historia y cada uno de sus personajes y cómo va la evolución de cada uno de estos personajes basados en una historia real, mi propia historia. Muy bien, seres divinos, ahora sí, va campana. El capítulo que vamos a trabajar hoy es el capítulo 7. Creo, seres divinos, que es el que más les va a gustar, aunque van a largar alguna carcajada de vez en cuando, eso no me cabe la menor duda, aunque para mí me parece demasiado cliché este capítulo, ya van a entender por qué les digo esto. Espero que me dejen los comentarios en los videos, porque si no, sinceramente me voy a sentir como desnuda ante el mundo. Desnuda por completo, aunque ya desnudé mi espíritu, pero otra cosa muy distinta es desnudar lo que les voy a contar hoy. En esta historia de Callando la ignorancia de mi karma, escrita en el año 2015, lo digo esto para las personas que van ingresando en este nuevo capítulo. Este capítulo es el capítulo número 7 y se llama Un viaje al amor. Era una fría noche de invierno en Montevideo y ahí estaba yo a mis 19 años en esa ciudad que elegí para mis estudios. Viejo enemigo del frío, me encontraba bien acurrucada en la cama leyendo una novela romántica que me trasladaba a un mundo donde el invierno no existía. Esos clásicos en portugués que guardaba en el baúl de mi casa en Rivera. Estaba en el primer año de Derecho de la universidad, preparándome para ser en el futuro una escribana pública o notaria. No era justamente mi sueño dorado, ya que siempre quise estudiar algo que me permitiera viajar. Pero bueno, entre mi timidez y mi odio al inglés, arruinaron mis planes para hacer quizá otra cosa. Y cuando intenté hablar con mi mamá sobre estudiar bellas artes, algo que me apasiona, todo lo que es la creatividad, ella me sacó de su oficina como si hubiera pedido ir a la luna. Con el arte solo pasarás hambre, me dijo. Tenés que hacer magisterio, deberé ser una maestra. Entonces tuve que aceptar que estudiar notariado en la capital no era lo mismo que hacer magisterio a la vuelta de la esquina. No es que no adorara a los niños para ser una maestra, pero mis sueños de viajera desquiciada eran mucho más intensos. En esas noches de frío,
No comprendía hasta qué punto esa idea de ser nómada iba a marcar mi vida en el futuro. Aunque Montevideo no era exactamente el mundo, era la capital de República Oriental del Uruguay, para mí esos días, con 18 o 19 años, representaba el inicio de la libertad. Mi miedo paralizante de meses anteriores, ese monstruo que parecía abrir ventanas donde quisiera y apuntarme con esos dedos de los árboles como dedos muy delgados, como apuntándome, por el momento estaba como dormido. ¿Por qué? No tengo idea. Fue como que si en esa época me hubiese dado un descanso para quizá, solo digo quizá, yo pudiera vivir la historia que viví en cuanto al amor. Y así, ese día, acurrucada hasta las orejas con mis frazadas, de repente sonó el timbre de mi apartamento, en donde vivía con mi amiga Ivana, las dos solas en la capital. Le grité: «Ivana, abre la puerta», porque salir de la cama era un plan tan menos atractivo como andar descalza sobre carbón caliente. Pero mi compañera de piso parecía tener un acuerdo con la sordera y no me ayudó. Así que, entre murmullos pocos elegantes y en un par de palabrotas, me levanté. Al abrir la puerta, unas 4 o 5 chicas que parecían listas para una juerga invadieron mi casa. Eran amigas de mi ciudad de Rivera y después de un beso en la mejilla, pasaron corriendo hacia mi cuarto como si despertaran a un oso invernado. ¿Qué demonios están haciendo en mi casa un 24 de mayo con este frío?, pensé mientras me reacomodaba entre mis frazadas. Fue entonces cuando me enteré de su plan: sacarme a bailar esa noche a mí y a Ivana. Pero nena, ¿bailar con este frío? Pero vamos, la vida es un baile y a veces solo hay que dejarse llevar. Y hablaban de una discoteca con bolas de espejo y la música de los tocadiscos y unas fiestas que estaban dando esa noche en el círculo policial. Yo no pensaba salir por nada del mundo, pero ellas, ni lentas ni perezosas, y conociendo mi reticencia a las salidas nocturnas, fueron buscando en mi ropero algo más sexy y me sacaron a los tirones de la cama. Grité a Ivana y a la desgraciada, en vez de apoyarme, se puso de aliada con el grupo de locas, y cuando me di cuenta ya estaba maquillada con una minifalda y unas botas negras de infarto. Y mis deformes zapatillas y gastados Shein quedaron tirados en un rincón ese sábado. No pude negarme. El destino estaba a favor de ellas. Llevaba el cabello alborotado con rulos grandes por una permanente que mi madre me había realizado. Además, mi color de cabello había sido reemplazado por un rubio, gracias a los reflejos que comenzaron siendo pocos y que terminaron por adueñarse de mi larga cabellera. Con lo que, sin percatarme, un día había dejado de ser morocha para ser rubia. Todo se estaba transformando en mi vida. De vivir en el interior del país, en una ciudad pequeña, pasé a vivir en la capital. Eso sí que me gustaba. Eran los años 80, donde las discotecas se llenaban de gente para bailar al ritmo de Michael Jackson, los Thriller, las Dana Summer, los Tam Gong, los Tina Turner, los Elton John, o como sea que se diga. Madonna, ya les dije, acotando que odio el inglés, pues ahí lo tienen. Seguimos. Con lo que los chicos alucinaban y bailaban bellas coreografías. Los jóvenes buscaban refugios en las noches y en la música. En el año 83 se estrenó la película Flashdance y los videoclips y todas esas músicas cambiaron la historia de nuestra generación. Era más que obvio que no estaba ajena al amor por la música y por ese cambio cultural. Y por más que me disgustaba el hecho de salir en pleno invierno y en la noche, estaba agradecida, en definitiva, de tener amigas que me sacaran de ese encierro tan acostumbrado.
Cuando llegamos al local bailable, nuestro grupo de amigos se amplió gracias a algunos conocidos de la ciudad. Después de saludarnos en la entrada, noté que había un chico en particular que no se separaba de mi lado. Con el tiempo, mucho tiempo después, descubrí que era él la razón por la que mis amigas habían decidido sacarme de la rutina esa noche. Estaban empeñadas en que me declarara su amor. El problema era que, para mí, ese chico solo era un amigo querido y ni siquiera tenía una pista de su amor platónico hacia mí. Aunque, pensándolo bien, era un poco lógico que no me diera cuenta. Yo solo intentaba vivir con un poco de paz y que el monstruo que siempre me acompañaba no decidiera hacer una aparición. Admito que los estudios sirvieron de camuflaje para ocultar en aquellos tiempos mis miedos. En cuanto llegamos al centro bailable, empezó a sonar un samba que te hacía mover los pies sin pensarlo, y así, como si entráramos en un trance colectivo, nuestro grupo se lanzó a la pista. ¿Por qué? ¿Quién puede resistirse a un buen zambiar cuando hay sangres y culturas mezcladas en juego? Brasil y Uruguay estaban en mis amigos, y fue justo en ese momento que todo cambió, porque lo vi a él. Estaba apoyado en una gran columna, con una pierna doblada y una actitud de «aquí no pasa nada», mientras fumaba un cigarrillo. La luz tenue del local hacía que los mechones de cabello que caían sobre su frente parecieran de un tono más claro. Notaba cómo soplaba suavemente, tratando de colocar su cabello rebelde nuevamente en su lugar, solo para que volviera a caer como si tuviera una mente propia. Todo ese ritual de soplar y acomodar me dejó tan intrigada que no pude apartar la vista de ese hombre. Tenía un magnetismo que me atraía como una polilla a la luz. Sé que la comparación suena un poco extraña, pero esa fue la sensación. Su atuendo era simple, nada que quisiera parecer a un príncipe encantado de mis novelas románticas. Llevaba unos pantalones y una chaqueta de jean celeste muy pálido. Su piel era morena, pero no supe si era su color natural de piel o si había pasado el verano en la playa. Mientras mis amigas se movían en la pista como si no hubiera un mañana, yo estaba ahí, plantada como un cactus, mirando a ese hombre tan sexual, una situación que no era nada habitual en mi aburrida vida. A pesar de que no podía dejar de observarlo, él parecía completamente ajeno a mis miradas. Eran momentos extraños en los que me sentía audaz y atrevida, como si estuviera haciendo algo prohibido. Ese señor despertaba en mí sentimientos sin siquiera haberme mirado. Así que, al terminar la música, decidí actuar y le pregunté a uno de mis amigos si lo conocía. Me contesta: es mi compañero de clases. Estamos en tercer año de la escuela de policía y se llama Alejandro. Un buen tipo, contestó, y justamente era el amigo que se pensaba declarar su amor por mí en ese día y que solamente lo supe casi 10 años después. Le respondo yo: «¿Policía?», repetía a los gritos en un lugar que estaba muy colmado. «¿Y tiene novia?», pregunté entre sonrisas pícaras con un poco de vergüenza. «No, está solo», respondió, algo cansado de esas preguntas absurdas y nada comunes en mí. Al terminar la música, nos dirigimos a una mesa y yo perdí de vista a ese hombre tan sensual con su cigarrillo y su cabello que volaba y bajaba. Pasó un buen tiempo y todos en la mesa nos divertíamos sin notar nada extraño. De repente sentí una mano en mi hombro. Su agarre era firme y delicado a la vez. Estaba riendo con mis amigas cuando sucedió, así que solo miré de solayo para ver de quién se trataba. Podría decir que incluso mi mirada fue austera y apática, pues me estaba divirtiendo y me pareció algo intrusivo aquella persona. De la incomodidad pasé al asombro.
y luego a la seriedad al encontrarme con aquellos ojos. Era él, el chico del cigarrillo. No solo mi rostro mostró asombro, sino que mi cuerpo reaccionó ante esa mirada y me estremecí. Me levanté del asiento como si hubiera sido catapultada por un resorte, manteniendo mis ojos fijos en él. En mi mano, un broche que solía sujetar mi cabello giraba y giraba sin parar, como si tuviera vida propia, mientras mi mente no atinaba a formular una sola idea coherente. Los intercambios de miradas entre nosotros parecían tener más tensión que un final de temporada de una serie dramática, y la mesa de amigos a mi alrededor estaba casi en estado de suspenso total, como si esperaran que saltara de alegría o terminara desmayada. De repente, en un arranque de nervios, le entregué el broche a mi amiga con un movimiento tan brusco que sentí que casi le arranco el brazo. Mis manos temblaban como si hubiera decidido bailar la conga y mi voz se había enfumado por completo, dejando un vacío que podía haber alojado a una ballena. Honestamente, parecía una serie de comedia romántica, de esas que dan vergüenza ajena. Ahí estaba yo, ya enamorada del chico y sin tener la más mínima idea de quién era. Era un desafío aceptar esa situación, ya que siempre había tenido todo muy cuidadosamente planificado. El amor no estaba en la lista de mis objetivos y mucho menos había tiempos para que yo me distrajera. Estaba completamente dedicada a mis estudios, convencida de que si viajaba lejos por el mundo, el monstruo de mis inseguridades no iba a poder alcanzarme. No estaba dispuesta a ceder ni a negociar mis proyectos por nada y mucho menos por otra persona, hasta que, de repente, él me miró. En ese instante, mi mundo dejó de girar sobre su eje y comenzó a orbitar alrededor de aquel hombre de cabellos claros. Todo lo demás se desvaneció, como un truco de magia de mal gusto. Aquella mirada, aquel hombre y ese torrente de emociones me descolocaron por completo. No era el mejor momento para pensar en el amor, pero claro, las leyes de la vida son totalmente impredecibles y el amor se presenta cuanto menos lo esperes y sin pedir permiso, como un invitado indeseado que se siente tan cómodo que termina quedándose. Y aquí estaba yo disfrutando de ese privilegio que no había planeado. Pensé, ¿qué pensaría el hombre de esa piel tostada? Al tiempo que recibía la respuesta con tan solo una mirada. Supe de inmediato que eran emociones mutuas. Salimos a la pista, ambos nerviosos, mirándonos como si nos reconociéramos. Él me abrazó fuerte para bailar la música lenta. Pasó sus brazos por mi cuerpo y por mi espalda, y juro que me estremecí de placer, al tiempo que fui subiendo mis brazos hacia su cuello, hasta quedar completamente pegada a él. La música me invade con esos acordes tan hermosos, lentos, y entre su cercanía y la música que me suspendía hacia el amor, me temblaban las rodillas y sentía un gran comezón en el estómago. Nada me importó en esos momentos. No usamos palabras, pero supe que él también me había contemplado en silencio. Luego empezamos a conversar y todo resultó simple y de forma muy natural. No pasó mucho tiempo para darnos el primer beso. Nuestras bocas estaban sedientas, se adaptaron una a la otra en forma perfecta. Los besos no cesaban, eran largos, mojados y llenos de un deseo que por lo menos yo no había sentido nunca. Perdí el sentido del tiempo y del lugar, y como a la hora de estar en esa actitud de besarnos sin parar, me dijo: «Hace mucho que camino alrededor de la pista de bailes», mencionó llamando mi atención. Creo que recién en ese momento me doy cuenta que me besaba hacía horas con un hombre al cual no le había escuchado ni una sola palabra.
Le respondí. ¿Qué querés decir? Yo solo quería seguir besando sus labios. Y me dice, ¿te diste cuenta de que estamos en un tercer piso, verdad? No entendí su pregunta, pero tampoco iba a pasar por tonta. Sí, sí, claro, le respondí de forma reservada. Y me dice, bueno, cuando te iba a invitar a bailar pensé que, si me decías que no, me iba a tirar ventana abajo y morir de amor por ti. Lo miré riendo, pero en forma pudorosa respondí, ¡ay, qué exagerado! No es para tanto, nadie haría algo así. Yo sí, me contestó muy serio, intentando que no sospechara cuánto le costaba contener la risa. No es verdad, me estás subestimando, no te creo nada. Para mí lo que estabas haciendo era buscar con quién bailar, me viste a mí y lo decidiste en el momento. Me responde, tú sabes que eso no es cierto. La verdad, le contesto, es que no sé nada en este momento. Y fue cuando me dijo, yo soy casi policía, me estoy recibiendo este año. ¿Eso te molesta? Para nada, yo curso el primer año de Derecho, respondí al instante. No, qué desilusión. ¿Eres de esas mujeres, esas chicas de los sindicatos en contra de la policía? No tengo problemas con los policías, al contrario. Hice una pausa, conteniendo la risa. Me encanta que no seas ladrón, expresé en broma. Con nuestro intercambio de humor evitábamos los nervios de estar juntos y de alguna forma rompíamos la barrera del reencuentro. De la misma forma me retrucó. ¿Cómo podrías vivir luego de saber que moriría porque tú no me has querido aceptar un baile en esta vida? Ya acompañaba sus palabras con la risa. Y yo le respondí, siempre voy a bailar contigo. Ya por completo enamorada y entregada a mi propia suerte. Desde ese día jamás nos separamos y siempre su humor me hizo reír. El amor nos invadió y nos trasladó a una dimensión desconocida. Nos habíamos encontrado en esta vida y nos tocaba escribir nuestro destino. Al año de ese primer baile, que fue un 24 de mayo, nos comprometimos y al año siguiente, yo con 21 años y Alejandro con 24, nos casamos en la iglesia con mi papá llevándome hacia el altar y jurándole amor eterno delante de Dios, de nuestras familias y de nuestros amigos. Era el año 1989. Asistieron todos los compañeros de la policía de Alejandro con sus ropas de gala, haciendo un puente con los sables a lo alto para que nosotros pasáramos por debajo al salir de la iglesia. Nos fuimos a vivir a la casa de verano de mis papás en Parque del Plata, pueblo donde justamente Alejandro debía ejercer su primer año de policía. Y a los 8 meses de nuestro casamiento descubrí que estaba embarazada. Y nuestro primer hijo y la alegría de 2 familias llegó ese día. Amor, apúrate a caminar que hoy es mi cumpleaños y estás ya con 9 meses de embarazo, a ver si nuestro hijo nace en mi día y nos ahorramos 2 cumpleaños en el futuro, me dijo Alejandro ese día. Cállate, Ale, que no puedo más, estoy muy cansada con esta tremenda panza y caminar por la arena de la playa es todavía peor, me quejé. Nada, no quiero escuchar de que seas tan perezosa, aún nos queda todo el día para que nuestro hijo decida nacer hoy, replicó, ansioso ante la espera del bebé. Por fortuna, estábamos rodeados por nuestras familias en ese mes de verano. Le contesté, por Dios santo, Ale, voy a casa a descansar que tengo los pies como 2 tortillas gigantes. Déjame sola, insoportable, no te aguanto ni un minuto más, le contesté riendo. Pasó el día de cumpleaños de Alejandro y nuestro hijo decidió no nacer para desgracia de su padre. A los 3 días me levanté por la mañana con dolores de espalda y al mediodía comenzó la carrera de nuestros padres y de mi esposo para partir al hospital. Corre, Alejandro, y toma la cámara con los rollos y te encargas de las fotos del parto del bebé. Le repetí una y una ocasión a Alejandro. Sí, ya me lo has dicho 1.000.000 de veces. Por favor, Vicky, respondió,
más preocupado por el parto que por las fotografías. Espera que te busco una silla para llevarte, dijo una vez que ya estuvimos en la puerta del hospital policial. Tranquilízate, por favor, Ale, contesté, todavía en calma, pues los dolores no eran tan fuertes. Él corría de un lado a otro como un personaje de videojuego, buscando desesperadamente una silla con ruedas. Mientras tanto, yo, en un momento de total valentía, o tal vez de ignorancia, decidí bajar del auto sola y ponerme en marcha rumbo a parir a mi hijo. Sí, con un miedo digno de una madre primeriza y 1.000.000 de preguntas volando en mi cabeza como moscas en un picnic. La espera fue eterna, o al menos eso sentí. Los minutos se estiraban tanto que podría haber formado parte de un episodio de una serie aburrida. En ese momento, cada segundo se sentía como un siglo, como si el tiempo decidiera jugar a las escondidas conmigo. Finalmente, logramos entrar a la sala de parto, y en el crepúsculo ya comenzaba a bajar, como si también quisiera presenciar este espectáculo de alegría y de dolor. Mientras el niño decidía hacerse desear como una estrella de rock en un concierto, yo estaba allí lidiando con un dolor que parecía sacado de una película de terror. Mis gritos resonaban en la sala, a pesar de que intentaba ponerme el sombrero de una mujer valiente. Y mientras tanto, Alejandro, mi querido compañero en esta odisea, andaba por ahí haciendo un reportaje fotográfico con su cámara, inmortalizando cada momento de ese caos. Finalmente, después de lo que yo sentí como una eternidad, nuestro hijo nació puntualmente a las 24 horas del 15 de enero. Su cabecita tenía forma de cono y estaba adornada con un frondoso cabello negro. Para mí fue el bebé y era el bebé más hermoso del mundo. Pero luego, como si no tuviera suficiente drama, Alejandro salió de la sala de parto con el niño en brazos y, delante de toda la familia, soltó con su típico humor negro, diciendo: «Es un susto de medianoche». Y ahí, entre risas y llantos, supe que la aventura apenas comenzaba. Al día siguiente, todo estaba muy bien. Yo ya sostenía en brazos a Salvador y se me ocurrió preguntarle a mi esposo por la cámara de fotos. Ante la ansiedad de la situación en la que se veía, me contestó sin preámbulos: «A ver, mi amor, me olvidé de colocar el rollo. O sea, no tengo una sola foto para revelar. Quedaron todos en mi bolsillo del pantalón. Los nervios, Victoria, los nervios». «No lo puedo creer, Ale. Yo pariendo y tú no lograste colocar un rollo en una cámara de fotos», expresé y reclamé en broma. «Perdón, mi amor. Prometo dedicar mi vida a sacarle fotos a nuestros hijos», respondió. «Más te vale que cumplas», concluí feliz, mientras me preparaba para amamantar a mi hijo por primera vez. Nuestro hogar fue testigo del crecimiento de Salvador, un niño feliz y sano rodeado de amor. Y de repente, cuando Salvador tenía 6 años, sorpresa, quedé embarazada de nuevo. Que obviamente ese no era el plan. La llegada del segundo bebé fue como un huracán que se desató de la nada. Era frío de agosto y yo estaba intentando organizar el dormitorio a las 5 de la tarde después de haber dejado todo hecho un desastre tras dar una materia en la universidad. Estaba cursando mi último año de mi carrera de escribana, con 9 meses de embarazo. Y ahora aquí estaba con la incógnita de que si era un hermanito o una hermanita para Salvador, ya que en cada ecografía el bebé se mostraba de espaldas, como diciendo: «No me miren, estoy en modo secreto». De repente sentí una punzada debajo del vientre. A los 5 minutos apareció otra. Miré el reloj en la mesita de noche y pensé: «Qué raro». No le di importancia y seguí con mi faena de la casa. Todavía faltaban 2 semanas para la llegada del pequeño. Después de haber vivido los dolores del primer parto, pensé que estos serían un paseo por el parque. Pero no fue así cuando la punzada volvió a repetirse. Esa vez me doblé al lado de la cama
tratando de aguantar y no asustar a Salvador, que estaba allí con cara de niño confundido. Cuando finalmente pude volver a respirar sin parecer un pez fuera del agua, decidí que era hora de pedir ayuda. Fui a buscar el teléfono para llamar a Alejandro en su trabajo y a Natacha, que hacía unos días se había llevado el bolso de la maternidad porque su cierre se había roto de tanto abrir y cerrar. Genial, no tenía ni la ropa para el bebé. También llamé a mis papás, que estaban en la ciudad de Rivera, preparándose para celebrar los 15 años de mi hermano Lucas al día siguiente, con sus amigos de secundaria. Mi madre, al escuchar la noticia, cambió sus planes al instante y empezó a cargar todo en el auto junto a mi padre Carlos, mientras Lucas, visiblemente molesto, no dejó de quejarse durante más de 6 horas que corresponde el viaje, diciendo que su sobrino era una mierdita por nacer justo un día antes de su cumpleaños. Por supuesto, mis papás estaban tan emocionados con el nacimiento de su segundo nieto que no le prestaron la más mínima atención al pobre Lucas, que iba en el auto con cara de enfado total, emburrado y muy descontento. Tanto mi hermana como mi esposo llegaron casi al mismo tiempo, justo cuando yo estaba lidiando con los dolores del parto. Desde mi sala de espera no podía hacer más que observarlos correr de un lado a otro como si estuvieran atrapados en un laberinto, sudando y sin idea de por dónde comenzar. En un momento de desesperación, viéndolos correr, decidí que lo mejor era dejarlos a sus anchas y me fui a bañar. Pero Natacha, al ver el tamaño de mi panza y con la dificultad con la que caminaba, se puso con un susto, como un gato con miedo, y en un arranque de energía que no sé de dónde sacó, tomó la esponja del baño y comenzó a empaparme y a enrollarme desde el cuello hasta los tobillos como si estuviera lavando una pared llena de goteo. Le pedí rápidamente que parara, porque en vez de ayudarme me estaba dejando literalmente sin piel. Fue un espectáculo digno de una comedia y finalmente la terminé corriendo del baño. Así que se fue a arreglar el bolso de maternidad, metiendo la ropa amarilla y blanca, y también añadió un rebozo rosado que mi mamá había comprado por si acaso fuera una bebita, una nena. Era lo único rosado que había en todo el ajuar del bebé, como un delicioso cupcake entre un montón de galletas saladas. Y allá voy yo, camino al auto, cuando al bajar las escaleras rompí aguas. Sí, lo admito, me cagué de miedo. Ya había tenido a Salvador y sabía que el segundo estaba en camino, pero esas contracciones estaban cada vez más frecuentes y potentes. Mi sensación de urgencia crecía a la par de mi preocupación al ver el tráfico en la ciudad. Era la hora pico y parecía que todos habían decidido ir al mismo lugar que nosotros. Y para colmo, la lentitud con la que Alejandro estaba conduciendo me ponía bastante nerviosa. Por más que su intención era buena, y juro que era buena, pero me estaba desesperando. ¿Está todo bien?, me pregunta en un momento. A ver, Alejandro, apúrate, porque te juro que están haciendo el bebé, contesté. Y de inmediato Alejandro puso bocina al aire, levantó el auto con mucho ruido y haciendo zapping entre auto y auto, empezó a correr. Llegamos al hospital y pude de ahí sí respirar un poco más aliviada. No quería que mi hija naciera como había nacido yo. Con rapidez, el médico me revisó y le informó a Alejandro que faltaban más documentos para anexar a mi historia clínica de los 9 meses de embarazo y que, en medio del desespero por salir al hospital, nos había quedado olvidado sobre la mesa. Está de más decir lo enojado que mi esposo estuvo luego de ese anuncio, pero no le quedó de otra más que regresar a casa por los documentos, mientras que el médico me enviaba de urgencias a sala de partos. Ya estaba con una contracción de más de 10 centímetros. Una amable enfermera de tez morena se hizo cargo de mí y a las corridas sobre una silla de ruedas fui trasladada. Recuerdo mirarla con una mirada tímida, buscando como una especie de consuelo,
pues los nervios me los tenía ramificados por todo el cuerpo. Tengo ganas de ir al baño, le cuento a la dulce enfermera, que ya bastante hacía con correr conmigo por los pasillos del hospital en la silla de ruedas. «Aguante, señora, aguante, apriete las piernas», dijo la morena. Nunca olvidaré esas sonrisas tan perfectas, esos ojos tan llenos de luz. Obviamente, esas emociones uno no olvida, gracias a esa enfermera. Ahí le respondo: «Es que no puedo, señora enfermera, no puedo, me juro que me estoy haciendo encima, me estoy haciendo pipí encima», respondí sin entender lo que en realidad me estaba pasando. Al ingresar a la sala de parto, me bajaron volando de la silla de ruedas, me sacaron el vestido entre 4 o 5 y al instante me acostaron en la camilla. Se puso frente a mí la doctora y nació la bebé. Mi segundo hijo llegó a este mundo un 23 de agosto a las 18 horas, con mucha prisa por salir y abrir sus ojos delante del mundo. La doctora no pudo disimular la sorpresa en su rostro tras la abrupta salida del bebé, que por poco nos fue a parar al piso. Incluso observé cómo le tocó hacer malabares para evitar que eso sucediera, y varias enfermeras corrieron en su ayuda en ese momento porque el bebé se le resbalaba entre las manos. Cuando me lo pudo entregar, lo miré por primera vez y me llené de emoción. Era blanco, rosado y rubio como su papá, y con unos curiosos ojos grandes que buscaban ver todo. Luego de besarlo muchas veces y apretarlo contra el pecho, las enfermeras me lo llevaron para bañarlo y mi mirada iba atenta a ellas. Ahí es cuando me pregunta la enfermera: «¿Le pongo el rebozo blanco o el rosado?». «¿Perdón? ¿Qué me estás diciendo?», le dije. «Le estoy diciendo que si le pongo el rebozo blanco al rosado», me gritó de nuevo, como no entendiendo mi pregunta. «¿Cómo que el rosado? Si me han dicho que es un bebé». «Es una niña, señora», contestó la enfermera rápido y elevando el tono de voz. La sorpresa inicial fue tal manera que me elevé el cuerpo hasta quedar sentada sobre la incómoda camilla, logrando que los puntos de sutura que la doctora acababa de hacer se me soltaran por completo, sin que ella pudiera evitarlo. «¿Es una niña?» Creía que había tenido un varón al decir todos «el bebé», aclaré con asombro y con la voz temblorosa. Había tenido una niña recién nacida y que estaba hermosa en su rebozo rosado. Salieron en busca del papá, de Salvador y de Natacha, que permanecían aún en la sala de espera. Alejandro se preparaba en esos instantes para entrar recién a la sala de partos, cuando una de las enfermeras salió anunciando a los familiares de Victoria Montserrat que había dado parto a una niña saludable. Pero en medio de la estupefacción no emitieron ningún comentario, ni tampoco se acercaron a la enfermera. Solo habían transcurrido unos aproximados 20 minutos desde mi llegada al hospital, por lo que parecía imposible que hubiera dado a luz y que esa fuera la bebé que ellos estaban esperando. Y no era para menos, pues todos pensábamos que era un varón. Fue necesario que la enfermera repitiera nuevamente el anuncio de con mi hija en brazos y enfatizara que sí era la hija de Victoria Montserrat, para que Alejandro se acercara junto a mi hermana Natacha y nuestro hijo Salvador para conocer a la nueva integrante de la familia. Había cumplido uno de mis grandes sueños, tener el casal, una hija y un hijo. Así nació Eugenia Luz, una pequeña que llegó a iluminar mi vida y a enseñarme a defenderme de mi propia ignorancia en nuestro viaje juntas. Con el tiempo, con mi hijo Salvador se convertirían en ese faro que me guiaría en mi travesía de tantos descubrimientos. Ellos serían, sin duda, el motor de mi vida y todo por lo que valdría la pena luchar. Recuerdo perfectamente las sabias palabras de Miguel, mi ángel de la guardia, quien me susurró en sueños que siempre tendría a alguien a mi lado para enfrentar los momentos difíciles. Y vaya que tendría esos momentos como caprichosos maestros que no se detendrían por nada y ni por nadie.
Hay cosas en la vida que no comprendemos, situaciones que parecen injustas o que simplemente no dejan aprendizaje alguno, opacadas quizá por momentos de rabia. Pero ese día, el día que nació mi hija Luz, esos tiempos difíciles quedaron tan solo como un recuerdo borroso. Y en esos años viví mucha felicidad, una felicidad extrema al lado del amor de mi vida, el papá de mis hijos. Si pudiera repetir esos momentos, lo haría, aunque el final me hubiese llevado a esa montaña rusa de emociones. Pero, como pasa en las mejores telenovelas, el drama llegó. Mi hermana Natacha, la que siempre había estado a mi lado, desapareció de mi vida poco a poco después que Luz llegó al mundo, como si ella hubiese completado su misión. Por alguna razón, empezaron nuevas experiencias tanto para ella como para mí. No recuerdo el incidente exacto que provocó nuestra partida o nuestra separación, pero sí sé y recuerdo a un grupo de amigas llamadas las Chuchis, que eso sí se llevó la atención y todo el drama. Después que les pedí a estas señoras, las Chuchis, que salieran de mi casa por ser unas fanáticas religiosas dominadoras, regresaron por la ventana, literalmente, o por el garage, como quieran llamarlo, y se instalaron en la casa de Natacha en el segundo piso. Desde entonces, mi hermana dejó de mirarme como antes y se comenzó a alejar, incluso privándose de ver crecer a su sobrina. Todo por unas amigas que parecían sacadas de un episodio de Amigas Desesperadas. La distancia se instaló entre nosotras, impuestas por resentimientos, habladurías, rencores que salieron a relucir con la elegancia de una diva en solitario en una alfombra roja. Durante casi 20 años, esos sentimientos dominaron nuestra relación. En cuanto a mi salud, Natacha estaba convencida en aquellos tiempos de que yo simplemente inventaba mis problemas para vivir a expensas de nuestros padres. Yo no trabajaba porque mi profesión y mis sueños estaban encerrados junto con esos demonios que resoplaban desde el fondo de mi mente cuando se abría esa ventana y me congelaba el alma. Mi hermana se ausentó de mi vida y fue mi hija la que me sostuvo en esa ignorancia y en esa agonía por los siguientes 20 años. Tal como me lo había dicho Miguel, siempre tendría a mi lado a alguien de carácter muy fuerte. Cuando Luz nació, parecía que Natacha se retiró del escenario. Las similitudes entre ellas en carácter y comportamiento eran tantas que a menudo me encontraba, y me encuentro aún, llamando a una o a la otra por los nombres cambiados. Y como si eso no fuera suficiente dolor en aquel tiempo, la vida decidió darme otro golpazo o otra torre. Tras 13 años, casi 15 años de vivir con Alejandro, con 2 hijos pequeños y la creencia de que todo encajaba a la perfección, un 21 de septiembre, el día que las estaciones cambian, y al parecer también nuestras vidas, la vida me enseñó que los planes no son míos, sino de la propia vida. Alejandro me fue infiel y su amante tuvo la audacia de llamarme a mi estudio notarial para recordarme que mi vida era una vida de mentiras y que yo no pasaba de una idiota. El sueño de una casa feliz con el perrito, los hijos y la estufa calentando nuestra vida se esfumó en un segundo. Parece que el universo se había puesto de acuerdo en que, en el mismo instante, tanto mi hermano como el hombre que amaba se alejarían de mi lado. Aquel día me sentí completamente derrotada, como si un dolor profundo me apretara el pecho y me dejara sin aliento. Fue un día cálido de primavera, y ese día me fui a la cama agotada, como si llevara el peso del mundo sobre mis hombros. Con los párpados casi cerrados, sentí esa muerte que no es muerte, sino la dulce liberación del sueño. Flotaba sin rumbo hasta encontrarme con mi amigo Miguel en medio de un océano de lágrimas que caían sin parar por mi rostro, como si el mundo hubiera decidido que era hora de un tsunami emocional. ¡Ah! La vida y sus giros inesperados. Miguel se acercaba a la velocidad de la luz,
rodeado de esa fogosidad de color esmeralda, con su rostro también brillante de algo, parecido a la purpurina que mi mamá usaba en los carnavales para pintar los rostros de sus reinas, pero mucho más reluciente, que destacaban sus ojos y cabellos negros. Supe que él venía en mi auxilio, y por eso corrí, o volé, hasta sus brazos, notando en su mirada que sabía de mi dolor, pero que al mismo tiempo no le daba la misma importancia que le daba yo. Y entre las lágrimas que me ahogaban, le dije: Miguel querido, háblame del amor. Victoria, el amor es mucho más grande que el dolor que estás sintiendo. El amor verdadero no es ilusión, ni placer, ni sentimientos mezclados con un sistema nervioso excitado. El amor nunca desaparece, porque no es dado ni quitado jamás. No es un objeto o una mercancía que se compra en una mercería. El amor, amiga querida, está en ti misma y es la llave de todas las virtudes. Ay, Miguel, no me vengas con esas palabras difíciles. Estoy sufriendo por amor y tú me vienes a decir que el amor está dentro de mí. No quiero esa clase de amor. Quiero el amor de mi esposo. Rezongué con mi voz quebrada y las lágrimas aún rodando libres por mi rostro. A ver, Victoria, el amor real del que te hablo traspasa todas las mentiras y todos los tiempos. La idea de almas gemelas no es tan real como ustedes creen. Todos son seres completos y no necesitan de su otra mitad para hacerlo. Solo almas afines que se juntan en un momento de los tantos milenios para lograr unidos un determinado objetivo que los ensambla con un mismo propósito, continuó diciéndome. Eso es lo que los estimula a caminar juntos por muchas vidas, hasta que un día deciden, también juntos, que por la necesidad de buscar objetivos más superiores es necesario cambiar de rumbo y separarse, pero sin dejar de amarse nunca, pues el amor nunca se acaba, solo crece y se multiplica. Las almas con una luz propia, por pequeña que esta luz sea, no necesitan el amor de apegos o egoístas. Ese amor de apegos proviene del miedo de la pérdida, pero si tú entiendes que nunca se pierden, no amas con ese sentimiento de posesión o de celos. Tú nunca vas a perder a Alejandro. Ya han vivido muchas vidas juntos y solo están en el camino del reajuste. Al final volverán a estar juntos si así lo deciden ambos. Más adelante, en los años de esta propia vida. Ahora debes seguir tu camino hasta que llegue otra alma afín contigo para continuar lo que estás armando hacer en el futuro, en esta misma existencia. No olvides, Victoria, que hay miles de ellas. La tierra solo es una y de las más dolorosas. Te lo he dicho una y otra vez. A ver, Miguel, ¿quieres decir que Alejandro no me va a olvidar? Él no me llama, ni me busca, ni tampoco busca a sus hijos, protesté con angustia. No lograba entender esa forma de amor que él tanto me explicaba. Es lo que intento decirte, Victoria. El amor está en ti, porque primero debes amarte a ti y ofrecer amor. Luego debes entender que a cada tiempo tendrás a tu lado el amor de alguien en lo justo y necesario, para que te acompañe lo que ambos quieren aprender y ejercitarse. Todo se reduce al tema del aprendizaje necesario de cada uno. Alejandro no quiso continuar contigo en este avanzar que has elegido. Lo has intentado en muchas reencarnaciones, pero él aún no entiende las cosas del espíritu. Está aún con el corazón endurecido, pero lo has hecho pensar y pronto va a despertar para alcanzar a ver lo que tú ya has logrado. Por ese amor que los une, vuelves a buscarlo y programas volver a amarlo en la tierra para volver a ayudarlo a que lo entienda. Yo sé que tu dolor es real, solo digo que nada termina, solo toman por el momento caminos separados.
Es muy difícil asimilar lo que me estás diciendo, Miguel. Por el momento solo entendí que nada te termina y que en el mundo del espíritu todos nos volvemos a reencontrar y volver a dejar y así una y otra vez. ¿Pero hasta cuándo? En esta última pregunta iba implícita toda mi angustia. Miguel, con su tranquilidad de siempre, me dice: hasta que ya no necesites regresar y puedas elegir trabajar como lo hago yo contigo o elevarte a otros mundos más enaltecidos de la galaxia que son infinitos. Ay, Miguel, siento que lloro sin sentido cuando me hablas de cosas tan infinitas. Me siento avergonzada. Discúlpame, dije mientras se me ocurrió hacerle la pregunta. Dime, Miguel, ¿y tú tienes un amor? Claro que sí, amiga Vicky. Ella está junto a mí en este nivel también, aunque pasaron muchos milenios en los que tuvimos en diferentes partes. Yo la ayudé a ella hasta que regresó de superar sus pruebas en la Tierra, pagando el precio de lo que tenía que aprender. Juntos trabajamos para ayudar a los que, como tú, están buscando respuestas. Somos muy felices, Victoria. Yo, estupefacta, le pregunto: ¿y en ese mundo espiritual cómo es el amor de pareja? ¿Cómo se llama ella? Ay, Victoria, es igual como en todos lados, y ella se llama Isabel, me contestó entre risas, dando por terminada nuestra conversación de esa noche. Al día siguiente desperté sintiéndome diferente, como si hubiera dejado atrás una mochila llena de piedras. Y ahora solo llevaba una mochila de plumas. ¡Qué alivio! Con el paso del tiempo he logrado recordar cada palabra de aquel encuentro, pero hay que reconocer que en ese momento de dolor estaba tan sumida en un mar de sensaciones negativas y densas que mi memoria parecía más un colador que un disco duro. El lado de los muertos, en un lugar donde las cosas parecen tan claras que incluso el Wi-Fi tiene mejor señal, recuerdo a Miguel, mi amigo, que estaba del otro lado de la vida conversando conmigo, como si estuviéramos en una cafetería, aunque el ambiente era más de café con fantasmas. Ese lado donde los sueños no son tan sueños y los muertos están más llenos de vida que los que nos encontramos en la tierra. En ese entonces estaba nublada y las palabras se me escapaban como peces en un acuario, mientras intentaba pescar respuestas de Miguel o de los recuerdos. Pero ahora, con esa sensación de ligereza, me di cuenta que los diálogos de Miguel estaban impregnados de una gran sabiduría que, por alguna razón, mi mente en aquel entonces se negó a aceptar. Muy bien, seres divinos, finalizamos el capítulo número 7, el más largo. Hay mucho para decir aquí, pero lo voy a hacer en otro video y en otro momento. Déjenme las preguntas que con mucho amor se las iré contestando. En los comentarios me dejan y seguimos grabando. Hasta mañana, ser divino. Ahora sí, namaste.